Hola, ¿cómo están? Linda semana. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? Bueno, hoy vamos a seguir hablando de los órdenes del amor. Repasando, vamos a explicar el tema de la exclusión, de los excluidos, ¿sí? No vamos a olvidarnos que los excluidos son los que generan desorden y desequilibrio en el sistema, ¿sí? Y vamos a entender, repasando también un poco, que hay varias maneras de excluir, ¿sí? Vamos a tratar hoy de ordenar un poco la información acerca de los excluidos para poder seguir avanzando. Alguien a que alguien por el que uno siente rencor, por alguien que siente uno odio, aires de venganza, rechazos de algún tipo, sí, son propicios a ser excluidos de un sistema familiar. En este sentido, también no nos olvidemos de la vergüenza, ¿sí? Todo lo que un ser dentro de mi familia, ¿sí? Hizo y la familia se avergonzó de ese ser, es posible que ese ser, ¿sí? Sea excluido, es decir, no se lo quiere reconocer, ¿sí? No es parte de la familia, es más, preferiríamos que ni siquiera existiera, ¿sí? Esto pasa mucho, o pasaba mucho, cuando había enfermos psiquiátricos en una familia, cuando sucedían cosas que, por ejemplo, hijos ilegítimos, de esto vamos a retomar, ¿sí? Pero en general todas las cosas que daban o que dan vergüenza, ¿sí? De algún miembro de la familia, esas cosas, más vale de eso no hablamos, y el miembro que ejecutó esa vergüenza, ¿sí? Queda como excluido del grupo familiar. Bien, hay otras exclusiones interesantes que es, por ejemplo, si vamos a poner el ejemplo de padres tóxicos, ¿sí? Padres que golpean, que son violentos a la madre, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los hijos? Preferiría que mi mamá se hubiera casado con otro hombre. Eh, ¿Qué necesidad tenía mi mamá de casarse con este señor? ¿Sí? En fin, lo que no logran terminar de dilucidar estos hijos es que ellos no estarían en este mundo, ¿sí? Si no fuera porque este papá y esta mamá se unieron, se encontraron, ¿sí? Y ellos son fruto de ese encuentro, ¿sí? Entonces, lo importante en este sentido es entender que no se puede excluir o negar la vida de papá en nuestra vida, ¿sí? Tomando ese ejemplo puntual. Es decir, en todo vínculo, si nos retiramos, ¿sí? Que sería muchas veces una posición sana, tiene que ser desde la compasión, no retirarnos con el rencor, con el odio, con el rechazo, ¿sí? Cada vez que me retiro desde el odio, desde el rechazo, desde la venganza, ¿sí? Me estoy retirando, excluyendo al otro, ¿sí? Y lo que tengo que hacer, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, es si me quiero retirar y si la manera es retirarme, ¿sí? Es hacerlo desde la compasión, ¿sí? Desde el poder ponerme en los zapatos del otro para saber qué le pasó, qué le pasa, por qué actúa como actúa. No justificando su comportamiento, sino tratando de entender qué le pasó y qué le llevó a ser este ser que ha sido y que era, ¿sí? Y que hasta puede llegar a ser. Bien, yo vuelvo a decir, lo dije en la clase del perdón, ¿sí? Y lo vuelvo a aclarar. Que alguien sea complicado en nuestra vida, que sea tóxico, no significa que nosotros nos tengamos que quedar ahí, ¿sí? Significa que podamos mirarlo con otra mirada, ¿sí? Y que no es la mirada de la justificación. Bien, vamos a entender dos maneras de excluir básicas, importantes, fundamentales, que es a la persona, ¿sí? A la persona entera, o a una situación o una circunstancia de la persona, ¿sí? Que intentamos borrar del mapa, ¿no? Que no esté, ¿sí? O sea, podemos borrar a la persona entera en sí misma o alguna circunstancia o alguna situación personal que la persona o circunstancia personal que la persona haya vivido y que nos haya eh, impactado y no quieramos saber nada de esa situación o de esa persona. Bien, eh,
cuántas maneras de excluir vi a la persona entera, ¿sí? Por ejemplo, si yo siento vergüenza del padre que tengo, ¿sí? Eh, Pienso que esa persona no debería estar, como yo les contaba en el ejemplo hace un ratito anterior, ¿sí? Estoy excluyendo de manera entera a esa persona, ¿sí? En el caso de los abusos sexuales, también, ¿sí? Por un familiar, por alguien cercano, ¿sí? Entonces, donde la familia decide ocultar ese abuso, ¿qué es lo que sucede? En general, la víctima, ¿sí? La persona que vivió esa situación, vamos a hablar con claridad, ¿sí? Se siente muy solo, ¿sí? Eh, Siente que no puede compartir con nadie la angustia o la tristeza de lo vivido, ¿sí? Y eso hace que se autoexcluya, ¿sí? La persona víctima del abuso se autoexcluye del sistema familiar, ¿sí? Y volvemos otra vez al concepto de las injusticias, ¿no? Muchas veces desde el lugar de la injusticia. Bien, después, si tus papás, si mis papás no hablan de sus propios papás, ¿sí? Eso va a implicar de alguna manera, ¿sí? Que ellos no los tienen incluidos y por lo tanto, ¿sí? Es importante que los incluyan, ¿sí? O que por lo pronto las generaciones siguientes seamos capaces de darle un lugar a nuestros abuelos. Bien, sigamos. Cuando se trata de excluir la realidad o la circunstancia de la persona, ¿sí? Que es como de alguna manera excluir parcialmente partes de la persona, encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando un hijo se muere tempranamente y genera mucho dolor, mucha pena en una familia, ¿sí? Lo que se hace generalmente, o lo que se hacía generalmente, era traer otro hijo al mundo y ponerle el mismo nombre que tenía quien partió temprano, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Se excluye parcialmente, ¿sí? La realidad de este niño que nació y de que se ha muerto, pero sobre todo justamente que nació, porque lo que se niega es hasta el mismísimo nacimiento de esa criatura que partió temprano, ¿sí? Otra forma de excluir la realidad parcial es cuando hay enfermedades, ¿sí? Cuando la persona de alguna manera la internan o la llevan a un lugar que se ocupen de ella y hasta se muere, ¿sí? Entonces esa enfermedad es la que hace que la persona quede excluida, ¿sí? Por esa situación. Y también pasa cuando en las familias, sobre todo pasaba también mucho antes, ¿sí? Cuando las familias eran muy numerosas y había muchas bocas a las que darle de comer, entonces cuando un hijo se moría, lo mejor que podía pasar, ¿sí? Era que eso sucediera porque era una boca menos para darles de comer, ¿sí? Una lógica distinta a la que tenemos hoy, sin duda, pero bueno, pero esto pasó, existió y fue y es así, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hablar del segundo orden, ¿sí? Es el segundo orden que tiene que ver con la jerarquía, ¿sí? Tiene que ver con el que llegó primero, ¿sí? Como ya lo hemos dicho. Vamos a hablar de los hermanos, ¿sí? Vamos a pensar que el hijo mayor es un poquito mejor que los hijos que vinieron después, los menores, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cómo mejor, Vero? Sí, es mejor, ¿sí? En el sentido de que al llegar primero, ¿sí? Tiene que ser reconocido como tal, tiene que ser respetado y tiene que ser respetado justamente por su antigüedad, ¿sí? Tiene que tener el lugar, ¿sí? Del primogénito, ¿sí? Eh, Hay hijos que se creen mejores que sus hermanos, ¿sí? Hijos menores que se creen mejores que sus hermanos mayores, ¿sí? Y eso genera un desequilibrio, un desorden. Hay hijos que se creen mejores que sus padres, ¿sí? Esto pasa mucho cuando en una familia los hijos dan el salto evolutivo, ¿sí? De haber estudiado una carrera universitaria, de hacer posgrados, maestrías, doctorados, ¿sí? Y sus padres generalmente obreros, ¿sí? Entonces,
el hijo, como accedió a poder estudiar, a recibirse y a tener tantos títulos y honores, ¿sí? Se siente mejor o con capacidad de juzgar la vida de sus padres, y eso produce un enorme desorden que al primero que perjudica definitivamente, porque genera muchos bloqueos, es al propio hijo, ¿sí? Cuando el hijo se siente superior o mejor que sus propios padres, genera un gran bloqueo en su propia vida que le impide avanzar y que le impide crecer y le impide desarrollarse y evolucionar, ¿sí? También se ve en las empresas. En las empresas se ve que hay generalmente empleados del mismo rango, ¿sí? Pero hay uno que quiere llevar la batuta, que es el que siente que es el que sabe más, que sabe cómo conducir la situación, que sabe cómo responder. Eso genera un desequilibrio. O también pasa en las empresas, que también son sistemas, por eso los menciono, ¿sí? Que un jefe es inseguro, ¿sí? Confía poco en él, entonces delegan a alguno de los empleados ciertas responsabilidades y de esta manera, ¿sí? Pierde el orden y genera un desequilibrio en el sistema, en este caso de la empresa que están trabajando, ¿sí? Así que bueno, es importante reconocer la jerarquía, es importante permitir que la familia funcione, y la manera de que la familia funcione es entender que el que llegó primero es un poquito mejor, ¿sí? Que el que llegó después, y que tiene que ver justamente con respetar y honrar el lugar que cada uno tiene dentro de la familia. Si yo apoyo a mi madre, por ejemplo, ¿sí? Cuando digo apoyo, digo cuando yo logro que mi madre me cuente lo que le está pasando, lo que está sintiendo, qué le está doliendo, también produzco un desequilibrio, porque yo apoyo a mi madre. ¿Y yo en quién me apoyo? Si yo debería apoyarme en mi madre, ¿sí? Por lógica, porque ella llegó primero, ¿sí? Y ahí lo que genero es una doble herida, ¿sí? La herida de mi madre y la herida mía, ¿sí? Que realmente siento que no puedo confiar, ¿sí? Que no puedo respaldarme en mi propia mamá, ¿sí? Porque la estoy sosteniendo a ella, yo no le puedo venir a contar mis cosas, ¿sí? Bien, entre hermanos también pasa, y pasa mucho, ¿sí? Que existe cierto machismo. Digo hermanos, incluyo, no voy a hacer, no voy a poner el vocabulario de ahora, ¿sí? No hablo de hermanes, hablo de hermanos, pero voy a estar hablando de hermanos varones y hermanas mujeres. A veces pasa que la primogénita es una hija mujer, ¿sí? Y que hay hijos varones que son más chicos, y en la casa, por una cuestión de machismo, ¿sí? Se le dan privilegios, ¿sí? Libertades, vamos a decir, más a los hombres porque son hombres que a las mujeres porque son mujeres, ¿sí? A las mujeres por ahí se les generan más obligaciones, no sé, ordenar la casa, hacer la comida, porque es mujer simplemente, ¿sí? Y al hombre se le dan ciertas libertades. Así también, mirándolo desde otra perspectiva, también a las mujeres, ¿sí? Se les da la posibilidad de llorar, de mostrar sus sentimientos, de ser como tiernas, dulces, ¿sí? Y al hombre que se le enseña a no llorar, a que sea macho, ¿sí? Entonces, desde estos lugares, estas cuestiones que se producen justamente por el machismo en una familia, producen un enorme bloqueo y un enorme desorden en la familia que hace que ninguno de sus miembros funcione con la absoluta autonomía que debería funcionar y en el orden y en el equilibrio. Por eso yo les decía, clase anterior, ¿sí? Que es muy difícil, de verdad muy difícil que una familia esté ordenada y no sufra desequilibrios, porque en algún punto, ¿sí? Siempre nos vamos a ver tocados en algún lugar, ¿sí? Sobre todo en nuestras familias de origen, en nuestra crianza, ¿sí? Que eso es lo que nos inculcaron y lo que después nosotros volcamos a nuestra propia familia. Por eso es importante ordenarlo de atrás para poder generar el nuevo orden en nuestra familia presente, ¿sí? Lo que hay que entender es que hay que repartir derechos y obligaciones entre los hijos, y no importa si sean varones o mujeres, lo que importa sí es que los derechos son entre los hermanos repartidos, y nadie tiene o puede tener mayor libertad o mayor privilegio. Bien, los dejo con esta información y seguimos trabajando. Bien, vamos a hablar de las emociones, ¿sí? Que pertenecen en realidad a, son emociones adoptadas de un familiar, ¿sí? Vamos a suponer que mamá es muy sumisa y que papá tiene un cierto grado de agresividad, de violencia, y que le conviene que mamá sea sumisa porque entonces puede ejercer de mejor manera esta agresividad o esta violencia, ¿sí?
¿Qué va a pasar con esta hija? ¿Sí? Producto de este matrimonio, ¿sí? Esta hija lo que va a hacer seguramente, ¿sí? Es adoptar la rabia que esta mamá tiene contenida y va a sentir esa misma rabia y ese mismo enojo que tendría que tener la mamá hacia el papá, ¿sí? O sea, la hija tendría la misma rabia que tendría que la madre ejercer, ¿sí? La toma la hija y se hace carne en ella y la utiliza de alguna manera como para estar muy enojada con su papá. ¿Qué le sucede a esta hija a partir de ese enojo con su papá? No puede tomar al papá, ¿sí? No lo puede aceptar, ¿sí? Y lo que le sucede es que va a tener muchos problemas, ¿sí? Gracias a que ella no puede estar aceptándolo, porque no está llevando al padre en el corazón, ¿sí? Siente que le falla, ¿sí? Que el padre le falla a ella, ¿sí? Después pasan situaciones, por ejemplo, la culpa. Hay abuelos, generacionalmente, abuelos, padres, que no se responsabilizan por sus actos, que no son capaces de hacerse cargo o no son capaces de hacerse cargo de lo que han hecho. Y resulta que generaciones ¿sí? siguientes nacen con un cierto grado de culpa, ¿sí? Con la que conviven y con la que viven y que es parte de su vida y que la sienten realmente como parte de su vida, pero que en realidad les parece absolutamente inexplicables, ¿sí? Desde el punto de vista en que hay hijos que no han tenido situaciones para sentir esa culpa que están cargando no es de ellos, ¿sí? Y seguramente tiene que ver con la irresponsabilidad de padres, abuelos, bisabuelos, etc. También hoy les hablaba del hermano mayor, ¿sí? Como el hermano mayor llegó primero al mundo por una cuestión de jerarquía, ¿sí? Ha recibido más de la vida. Y por lo tanto, al haber recibido más de la vida, ese hermano está en capacidad de darle, ¿sí? Más a su hermano menor, ¿sí? Y no solo que está en capacidad, sino que de alguna manera, ¿sí? Lo puede hacer y puede ayudar a ese hermano. Otras cuestiones importantes, ¿sí? Cuando una persona tiene hijos previos a la pareja con la que hoy está, con la que hoy conviven, esos hijos llegaron primero a la vida de la persona, ¿sí? Y por una cuestión de jerarquía, esos hijos siempre van a estar, ¿sí? Un poquito por encima de la pareja actual. Bien, muy importante, ¿sí? Cuando tenemos padres muy demandantes, padres y madres, ¿sí? Que piden, exigen, con una carga importante de exigencias y de perfeccionismo y de necesidad de imponentes, de que estén los hijos, ¿sí? Estos padres seguramente le están pidiendo a sus hijos, ¿sí? Aquello que sus propios padres no le pudieron dar, ¿sí? Entonces, para padres muy demandantes, lo más importante es aprender a poner límites. Tenemos 3 palabras que no nos pueden faltar y que tenemos que adquirir como botiquín de primeros auxilios ante estos padres, que son el no, el basta y el se acabó, ¿sí? Como las 3 grandes palabras o 3 grandes frases, ¿sí? Que definen un posicionamiento para estos hijos con respecto a estos padres demandantes. Bien. Los hijos adoptados tienen doble trabajo, ¿sí? Tienen que tomar a los padres biológicos y así también a los padres adoptivos. Ya de esto vamos a estar hablando, vamos a tomar alguna clase para hablar del vínculo entre padres e hijos especialmente, ¿sí? Y el vínculo de pareja, pero hoy voy a empezar a dar algunos esbozos de algunas de estas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver justamente en cómo trasladamos, ¿sí? El molde de la relación con mamá y papá a la relación con nuestras parejas, ¿sí? Porque en general, voy otra vez a los ejemplos que me parece lo más gráfico. Vamos a suponer que mi madre me ha tratado con mucha agresividad, que ha sido muy violenta a la hora de comportarse conmigo. Entonces lo que voy a intentar hacer de alguna manera yo es buscar algún vínculo, ¿sí? Dentro de mis parejas en donde yo me pueda vincular de la misma manera que me trataron a mí, tratar yo a la persona con la que esté saliendo o con la que esté en pareja, ¿sí? Como una manera de vengarme de mi mamá, pero vía otra persona, ¿sí? Poniendo, digamos, de alguna manera un chivo expiatorio, ¿sí? Es mi manera de vincularme, la que yo aprendí, por lo tanto la repito con una persona a la que yo quiero.
Bien, tenemos que tener claro, sí, que si no llevamos a nuestros padres en nuestro corazón, más allá de lo que hayan dicho, hecho o cómo se hayan comportado, cómo hayan sido con nosotros, eso mismo de no llevarlos en el corazón va a hacer que los tengamos excluidos y esa exclusión va a provocar el desorden y ese desorden va a generar en las generaciones siguientes otros desórdenes y por eso hay que empezar a generar un nuevo orden eh, compensatorio o mejor dicho sano, ¿sí? Bien, tengamos en cuenta que si no solucionamos el rencor, ¿sí? Si llevamos la carga con nosotros adentro, lo que vamos a estar haciendo es, de alguna manera, vamos a encontrarnos con descendientes, ¿sí? Que van a ser perpetradores y que van a buscar víctimas. Yo para esto me hice un gráfico que se los voy a mostrar, espero que se vea claramente, ¿sí? Y me anoté para no perderme, ¿sí? Algo que yo generé desde la historia porque es bien gráfico, ¿sí? Para que podamos entender cómo es este juego de perpetradores y víctimas, ¿sí? Vamos a situarnos en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En donde los alemanes perdieron y los demás países los humillaron, ¿sí? ¿Qué pasó con Alemania? Tenemos los nazis de víctimas a perpetradores, ¿sí? Y quienes se perjudicaron, obviamente fueron los judíos, que se convirtieron, ¿sí? En las víctimas de los nazis, ¿sí? Los judíos se convierten en perpetradores y lo sufren los palestinos, ¿sí? Y después, obviamente, de ahí en más, el terrorismo. Es una manera de ir mostrando, ¿sí? Cómo... a ver, lo que nos tiene que quedar claro, ya saco el gráfico como para que se vea claramente, ¿sí? El perpetrador siempre es el A y el víctima siempre es el B y siempre, ¿sí? La flecha se dirige de A hacia B o de B hacia A. Lo que nos tiene que quedar claro es que tiene que haber una generación, ¿sí? Una generación que diga basta, ¿sí? Que sienta que independientemente de lo que sufrió, del daño que le hicieron, ¿sí? Pueda pensar, ¿sí? Que el perpetrador no lo hizo con maldad, ¿sí? Que lo hizo porque no podía hacer otra cosa, ¿sí? Y de esta manera empezar a cortar, ¿sí? Este circuito, ¿sí? De que venimos viendo recién en el gráfico, en donde, ¿sí? Se van pasando la papa caliente y todo el tiempo, ¿sí? Se van transformando, como en el ejemplo que yo les citaba arriba de la chica, arriba digo porque es gráfico un poquito antes, ¿sí? Cómo la persona que fue maltratada por su propia madre se transforma, ¿sí? En la maltratadora de una pareja actual, ¿sí? Es todo el tiempo ese pasamano, ¿sí? Que hay que cortar, entendiendo que el que fue mi perpetrador no lo hizo desde el lugar de malo o desde querer hacerme daño, sino porque realmente no pudo hacer otra cosa. Es la mirada de la compasión la que llega a este punto, ¿sí? Y es la mirada que posibilita que yo rompa mi etiqueta de víctima y me transforme en hacedora de mi propia vida. Bueno, les dejo todo este material. Hay mucha más información. Ya les voy a ir ordenando más cosas, ¿sí? Porque todo me parece rico e interesante. Les dejo un abrazo sumamente enorme. Saben que estoy, que estamos, que pueden contar con nosotras. Sé que toda esta información que venimos recibiendo estos días es bastante movilizante. Y bueno, lo importante de esto es que cada día somos un poquito más conscientes, que vamos achicando las brechas de inconsciencia de las que hablábamos en las primeras clases y que estamos siendo capaces, sí, de poner sobre la mesa nuestra vida, nuestra historia y liberándonos de las ataduras de los inconscientes familiares y colectivos y tratando de ser cada vez más nosotros, que eso es muy, muy, muy sano. Les dejo un enorme abrazo, que estén súper bien, linda semana y espero que les haya sido de utilidad.